Ya estamos en vivo. Me acompañan Julieta Mancilla, que trabaja en el Museo Provincial de Artes como mediadora, y Valentina Rate-Celaya, que es la invitada nuestra de hoy. Como decía anteriormente, es el último conversatorio del año, y bueno, estamos muy contentos de tenerla, es una amiga de la casa, en donde hoy va a hablar de teatralidades expandidas, el museo como territorio para las artes escénicas, performáticas. Valentina Rate-Celaya es actriz, directora teatral, autora y docente. Estrenó como co-dramaturga y codirectora las obras de La Guachera en Casa Babá, Buenos Aires, en 2019, Blackout en Teatro ATTP en Santa Rosa en 2022, hace muy poco, que fue premiada por el Fondo Nacional de las Artes. Participó como actriz en numerosas producciones, tanto escénicas como audiovisuales. Se formó como actriz y docente en la Escuela de Nora Mosenko y estudió la licenciatura y profesorado de las artes escénicas en la Universidad de Buenos Aires, en donde actualmente se desempeña como adscripta investigadora de la Cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Dicta clases de actuación y entrenamiento escénico a niños, adolescentes y adultos desde el año 2018, y desde el año 2020 forma parte de Cariño Teatro, una compañía teatral radicada en Santa Rosa, La Pampa. Así que nada, le damos la bienvenida, y Julio va a presentar un poco el contexto del conversatorio, así que le doy la palabra a Julieta Mancilla. Bueno, muchas gracias. La verdad que es una alegría recibir a Valentina hoy acá en el museo para compartir este conversatorio con quienes nos estén escuchando ahora y quienes nos vayan a escuchar posteriormente cuando esté subido este conversatorio en el canal de YouTube del Museo Provincial de Artes. Con este conversatorio cerramos un recorrido que comenzamos a principios de año, donde estuvimos atravesados por el eje de territorio, ¿no? Por eso es el título que eligió Valentina para este día, para esta oportunidad. Y bueno, fue un recorrido que hicimos más que interesante y donde comenzamos de la mano de Alejandro Benedetti, haciendo revisitando también el concepto de territorio desde la geografía y cómo se alimenta de múltiples disciplinas para su elaboración, ¿no? Para su comprensión también. Nos detuvimos en un fenómeno que en nuestra provincia es muy característico para entender cómo el fuego, ¿no? Los incendios, cómo la experiencia de estar peleando contra él, en el caso de los compañeros de defensa civil de la provincia, que todos los veranos se enfrentan al fuego, y bueno, ¿y qué experiencias genera ese fenómeno a la hora de configurar territorios? También nos interesó pensar otras maneras de vincular con el territorio, ya no desde el paradigma que caracteriza a nuestra cultura occidental, ¿no? Desde la decisión de la naturaleza y cultura, sino, bueno, empezar a problematizar esa división y generar otras formas de pensar al territorio desde allí. Ahí nos acompañó Agustina Raraz. Y hoy, bueno, estamos pensando en esta oportunidad al museo como territorio, ¿no? Valentina nos adelantaba que en este encuentro se propone revisitar el concepto de teatralidad para analizar prácticas performáticas contemporáneas en espacios museísticos, en el paradigma contemporáneo donde las fronteras entre las disciplinas artísticas están en constante transformación y cruce. Pensar las artes performáticas requiere un repaso por algunas categorías que, aún útiles, pueden ayudar a la discusión. Y cuando ella nos acercó este abstract de lo que va a ser su intervención hoy, y bueno, ya nos generaba muchas expectativas, pero también nos recordaba esto de que hablamos al comienzo de año con Benedetti, de las fronteras porosas de los territorios, ¿no? De las fronteras móviles y dinámicas. ¿Y qué pasa con estas prácticas artísticas que tienen justamente esta fluidez
a la hora de determinarlas, ¿no? Y que generan una dificultad a la hora de decirlas y definirlas. Entonces, por eso este conversatorio es, no sé, sumamente interesante para cerrar este ciclo. Además, vincularlo con todo el eje curatorial que el museo que va a guiar al museo durante el año que viene, durante todo el 2023, que es el de experiencias temporales. Porque bueno, las prácticas performáticas lo que generan en el momento de su acción es plantear un espacio-tiempo totalmente diferente a lo que se venía dando en esa cotidianidad de ese lugar, ¿no? Entonces, esa experiencia temporal también va a ser algo que nos va a interesar seguir indagando el año que viene. Bueno, Valentina, ahora sí creo que esta presentación es para darte la palabra y les recordamos a quienes se vayan sumando ahora en este vivo por Facebook, que pueden dejar preguntas y consultas en el chat, que nosotros después, al finalizar la exposición de Valentina, se las vamos a ir transmitiendo para intentar hacer alguna especie de diálogo virtual por ahí. Bien, bueno, muchas gracias Pablo y Julieta por la presentación y por haberme invitado hoy a charlar sobre estas cuestiones con ustedes. Bueno, en principio un poco me gustaría retomar algunas de las cosas que mencionaste recién, Julieta, como para hacer una introducción sobre lo que vamos a estar conversando hoy. Como dijo Pablo, este conversatorio se denomina el Museo como Territorio para las Artes Performáticas, y en principio a mí me parecía interesante plantear algunos interrogantes en torno a estas palabras, ¿no? Justamente la palabra territorio, la palabra artes performáticas, y bueno, la palabra museo también, digamos, y un poco lo que hablábamos la otra vez con Julieta, que me parecía también interesante volver a traerlo, tenía que ver con esta idea de cuál es el territorio para las artes performáticas, ¿no? Y esto como una pregunta que me gustaría que sostengamos durante toda la exposición y durante toda la conversación posterior, que sería cuál es, si es que existe ese territorio para las artes performáticas hoy en día, 2022, con el diario del lunes, digamos, para decirlo de alguna manera, con la hibridación que existe en las prácticas artísticas hoy en día, de manera tal que es muy difícil efectivamente delimitar cuál es el territorio concreto para que una práctica se desarrolle, porque lo que vemos es que todo el tiempo esos territorios que uno intenta delimitar de manera más teórica quizás están todo el tiempo en construcción y en crisis, digamos, vamos a decir esa palabra que sería, bueno, entonces, digamos, en ese contexto de hibridación tan potente que existe hoy en día entre las disciplinas artísticas, a mí me parecía interesante compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al concepto de teatralidad, que ahora lo vamos a visitar un poco más en profundidad, pero sí quisiera dejar esto desde el principio claro, que es que el concepto de teatralidad lo que nos va a permitir es pensar en qué es lo que ocurre cuando uno está en contemplación de una práctica escénica, una práctica performática, que va mucho más allá, digamos, ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero me gustaría dejarlo planteado, va mucho más allá del territorio en el que esa práctica esté inmersa. Entonces, y esto va a ser bien útil para pensar las artes performáticas, que tiene que ver con una operación que está ocurriendo cuando uno está en presencia de esa práctica artística, mucho más allá del territorio en el que esté inmersa, de la materialidad de la que esté hecha, porque también vamos a observar después algunos ejemplos de artistas que trabajan hoy en día con el término performance, que realmente exceden las categorías de materialidad con las que podríamos pensar que esto es performance y esto no. Entonces, planteo todas estas ideas porque es importante como introducción dejar planteado que la palabra performance o la palabra artes performáticas, que es la que elegimos para este conversatorio, son palabras que están en crisis, digamos, no son palabras que tengan una definición
concreta y única, sino que cada artista y cada práctica en sí misma está todo el tiempo construyendo una definición. Y esto, bueno, de alguna manera también habla de esto que hablábamos de que vos mencionabas, Julieta, de los límites y del territorio, ¿no? Entonces, con todas estas ideas, sobre todo en torno a los límites del territorio y a los límites de las disciplinas artísticas como territorio en sí mismas, como islas que uno diría, bueno, antes de alguna manera uno podía decir esto es las plásticas, esto es las escénicas. Hoy eso no es así, sabemos que hay un cruce y una hibridación que es muy importante y muy impactante. Entonces, en ese contexto, volver a pensar en las categorías es un ejercicio que yo propongo hacer con ustedes porque me parece que sigue siendo sólido. Por eso yo digo, intentar esbozar teorías que nos sirvan para pensar las prácticas artísticas sigue siendo un ejercicio que vale la pena. Porque si no, uno diría, bueno, no tenemos categorías para pensar las prácticas, entonces no tenemos nada que pensar. Y la verdad es que no es así, digamos, a pesar de que la performance está en constante movimiento y las disciplinas artísticas están en constante movimiento, nuestra tarea es todo el tiempo intentar pensar nuevas categorías para poder pensarlas justamente. Así que bueno, con esa introducción vamos a pasar voy a compartirles pantalla y voy a compartir con ustedes algunas ideas de algunos pensadores del teatro acerca del concepto de teatralidad. Quizás sientan que es un poco teórico y aburrido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Lo que me interesa es mostrarles un poco el recorrido histórico que ha tenido este concepto, el origen. Y por último vamos a ver un poco cuál es de las definiciones que existen sobre teatralidad, cuál es la que yo tomo particularmente para este conversatorio y cuál es la que me interesa compartir con ustedes. Bien, entonces, esto que les explicaba recién, ¿no? Los conceptos clave, las herramientas de análisis con las que vamos a trabajar hoy son estas: teatralidad, artes performáticas y performance. La teatralidad, si bien es un concepto que, bueno, surge de las artes escénicas, es uno de los conceptos más sólidos para analizar la performance hoy en día. Bien, esto es brevemente como para contarles de dónde surge el concepto. El concepto de teatralidad es un concepto que los estudios sobre teatro le roban a los estudios literarios. Es una traspolación del concepto de literaturidad, que lo que busca es específicamente, se pregunta por la especificidad de la literatura en relación a otros textos, y específicamente la teatralidad lo que se va a preguntar es por la especificidad del teatro, del lenguaje teatral frente a otras disciplinas artísticas. Esto se empieza a dar sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Bien, y después la teatralidad se revela como paradigma centrífugo que parte de conceptos como representación, mímesis, actuación e histrionismo propias del teatro para extenderlas al análisis de otras prácticas en los campos de lo cultural, lo social y lo político. Lo que empiezan a descubrir los estudios sobre teatralidad es que esto que es específico del lenguaje teatral no es solo específico del lenguaje teatral, sino que también sirve como paradigma centrífugo para otras prácticas que no son propias del teatro y que se manifiestan en los campos sociales, políticos, culturales, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué sería la teatralidad? Bueno, van a haber varias definiciones sobre teatralidad según los autores. Yo acá resumí algunos autores como para darles una idea. Me gustaría que tengan un panorama general del concepto, como para que después lo podamos conversar. Para Juan Villegas y José Ramón Alcántara, la teatralidad es un discurso vinculado con prácticas culturales e ideológicas, es un sistema de códigos en el cual se privilegia la construcción y percepción visual del mundo, en el que los signos enfatizan la comunicación por medio de imágenes. Alcántara refuerza el sentido simbólico y poético, esto después lo vamos a desarrollar. La teatralidad estaría conformada por un sistema de signos performativos, es decir, teatrales,
cuyo significado se encuentra codificado en una red externa de códigos, los cuales pueden ser llamados dramáticos porque están constituidos por el acervo cultural de acciones simbólicas sujetas a representación. Todas estas palabras que parecen complejas y extrañas y grandes, son palabras que justamente van a entrar en crisis después con las prácticas performáticas contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, la idea de representación. Esto lo vamos a ver más adelante. Para Domingo Adame hay una distinción entre las distintas teatralidades, esto que les mencionaba recién, de que empiezan a estudiar cómo la teatralidad está inmersa también en otros circuitos que no son teatrales, por ejemplo, social, política, postcolonial, feminista y finalmente la teatralidad teatral, ¿no? Entonces, los estudios sobre teatralidad van a encontrar que hay una diferencia entre la teatralidad teatral, que nosotros hoy en día, si lo llevamos al análisis de las performances, podríamos decir una teatralidad performática o una teatralidad incluso estética. No podríamos decir quizás una teatralidad teatral, porque ya las prácticas performáticas no pueden ser consideradas solo como teatro. Entonces podríamos hablar de una teatralidad estética en diferenciación, en contraposición con una teatralidad, por ejemplo, social o política. Para De Toro el juego es un concepto clave de teatralidad, ya que pone el acento en la dimensión lúdica y no necesariamente mimética del teatro. Esto de la dimensión mimética tiene que ver con la dimensión de la representación, que es lo que mencionábamos recién. Córnago propone elementos para entender la teatralidad. La mirada del otro, acá empiezan a aparecer definiciones que a mí me interesa ir tomando, y nos vamos acercando a la definición que yo tomo específicamente, que la vamos a ver más adelante. Entonces, Córnago propone elementos para entender la teatralidad: la mirada del otro, el acto procesal, la representación, la visibilización del engaño o fingimiento. La teatralidad será entonces la cualidad que una mirada otorga a una persona, que se exhibe consciente de ser mirado mientras está teniendo lugar el juego de engaño o fingimiento. Esto así, digamos, bueno, aparecen otra vez estos problemas, ¿no?, que estábamos mencionando antes. Por ejemplo, el problema de la representación o el problema del engaño o fingimiento, que son conceptos que sirven para analizar prácticas teatrales, prácticas performáticas teatrales, pero no prácticas performáticas que trabajan, por ejemplo, con la vida real, ¿no? El concepto vida-ficción es un concepto que va a estar absolutamente en cuestionamiento en las prácticas performáticas, sobre todo posterior al siglo XX. Bien, teatralidad poética como matriz estructurante. Este es un concepto que me interesaba compartir con ustedes porque es un concepto de Jorge Dubati, que dice que considera importante articular una teatrología que devuelva el teatro al teatro, que restituya su concreta materialidad como acontecimiento. Es así como propone la teatralidad poética como matriz estructurante de diversas formas como la danza-teatro, la narración oral, el circo, las intervenciones urbanas, el nado sincronizado, el carnaval, e incontables manifestaciones artísticas contemporáneas. ¿Qué quiere decir esto? Que la teatralidad poética como matriz estructurante en términos de Jorge Dubati, lo que va a hacer es analizar todas las manifestaciones que podríamos considerar que contienen a la teatralidad dentro de la teatralidad poética como una matriz que estructura todas las prácticas hacia adentro, digamos. Esto de alguna manera va a ser útil para analizar muchas prácticas y por otro lado vamos a ver en algunos ejemplos que yo traje cómo esta teatralidad poética como matriz no nos alcanza. Y eso es lo que me interesa también dejar en claro hoy, que digamos, con todas las herramientas de análisis que vamos a estar proponiendo, hay muchas prácticas que exceden a esas herramientas de análisis. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, y por último, la última definición, que es la que a mí más me interesa compartir con ustedes, tiene que ver con la teatralidad como la creación de un espacio otro del cotidiano, un espacio que crea la mirada del espectador. Esto un poquito lo mencionábamos recién, pero fuera del cual él permanece, ¿no? Entonces, la creación de un espacio otro del cotidiano. Esto me interesa que se lo queden así como un punto muy importante, porque nos va a permitir analizar las prácticas performáticas. División del espacio que crea una dentro y una afuera, fundación de una alteridad. Constitución de un espacio hecho por la mirada del espectador, lejos de ser pasiva, constituye la condición de emergencia de la teatralidad.
Cuestión de la mirada, se construye en acto, necesita de dos partes, pone el foco en lo relacional. El actor es a la vez productor y portador de la teatralidad. Esto es importante por muchos puntos. En principio, la teatralidad como creación de un espacio otro del cotidiano a través de la mirada. Cuando hablamos de la cuestión de la mirada o de la creación de un espacio otro a través de la mirada, no estamos hablando solamente de la mirada de los ojos. Estamos hablando de la creación de un espacio otro por percepción, por estar en un espacio otro compartiendo con otra persona que en ese momento está siendo el ejecutante de la práctica artística y a través del cual yo construyo un espacio otro. Esto lo digo en estos términos así tan generales porque realmente hoy en día para analizar las prácticas performáticas no nos alcanza con delimitar, por ejemplo, el espacio físico. El espacio, digamos, ahí ocurre la práctica performática y de este lado está el espectador, porque muchos de los juegos que van a proponer las prácticas contemporáneas tienen que ver con el intercambio de estos roles entre el espectador y el actuante, que van a entrar van a ser muy móviles, digamos. Entonces, todo esto es, de alguna manera lo que buscamos es poner el foco en la construcción de un espacio otro ahora lo desarrollo un poquito más adelante, como una operación cognitiva, ¿no? Incluso fantasmática, dice. Es un acto performativo del que mira o del que hace. Crea un espacio virtual del otro. Permite al sujeto que hace el pasaje entre aquí y allá. No tiene propiedades cualitativas que permitirían descubrirla con seguridad, no es un dato empírico, es una ubicación del sujeto con relación al mundo y con relación a su imaginario. Entonces, tenemos esta idea, ¿no? Cuestión de la mirada, se construye en acto, necesita de dos partes, pone el foco en lo relacional. El actor es a la vez productor y portador de la teatralidad. Se vuelve actor, sea porque manifiesta que está representando, sea porque la simple mirada del espectador, que el espectador pone sobre él, lo transforma en actor y lo inscribe en la teatralidad. La teatralidad consiste en situar la cosa o lo otro allí donde la teatralidad puede ingresar en ese espacio otro, por ese efecto de encuadre en el que inscribo al que o lo que miro, como en transformar el suceso en signos. Más que una propiedad, la teatralidad aparece entonces como un procesus, que señala a los sujetos en proceso, observado, observador. La teatralidad es un hacer, un suceder que construye un objeto antes de consagrarlo como tal. Acá me interesa también compartirles algo de mi experiencia personal. Yo soy docente de actuación, trabajo con personas con discapacidad en este momento, y algo que ocurre, que a mí me hace reflexionar muchísimo sobre la teatralidad, es esta idea, que acá Josep Feral dice que se vuelve actor, que el actor a través de la teatralidad se vuelve actor, sea porque manifiesta que está representando, sea porque la simple mirada que el espectador pone sobre él lo transforma en actor y lo inscribe en teatralidad. Esto de alguna manera lo que nos está dando el pie es a pensar en que la actuación o el sujeto que ejerce el acto de actuar no tiene cualidades intrínsecas en su propio cuerpo, lo cual esto también nos abre un montón de preguntas y un montón de cuestiones, por ejemplo, sobre la idea de la legitimidad, ¿no? La idea de quiénes son los actores y quiénes son los cuerpos que pueden estar en escena y quiénes no. Digo, detrás de todo esto están un montón de cuestiones que tienen que ver también con el poder y con las prácticas de poder a través de la legitimidad. Entonces, no hay, digamos, algo intrínseco, si consideramos esta cuestión de la teatralidad, no hay algo intrínseco en el cuerpo de un determinado actor que lo convierta en actor. Entonces, lo que sí hay es una mirada, un acto, un proceso, casi diría un vínculo entre ese que está mirando y ese que está siendo mirado y que se deja mirar. Entonces, esta cuestión del proceso y de la construcción en acto va a ser sumamente importante para la práctica performática. Entonces, esto, ¿no? Una operación cognitiva, una ubicación del sujeto con relación al mundo y con relación a su imaginario.
Bien, acá me interesaba agregar algunas palabras sobre la cuestión de la fenomenología en relación a la teatralidad, ¿no? El análisis de los espectáculos pasa de una semiología descriptiva a una fenomenología del sujeto perceptor. Los estudios de la fenomenología van a ser sumamente útiles para los estudios de la performance, por eso lo traje. Pero ese pasaje es más bien una alianza entre dos métodos. La semiología es una herramienta indispensable para la descripción estructural del espectáculo, mientras que la fenomenología incluye activamente al espectador en su dimensión corporal y emocional. ¿Qué pasa? Los estudios teatrales, hasta la aparición de los estudios de la performance, lo que hacían era un estudio sobre los signos, ¿no? Digamos, una puesta en escena es una puesta en signos, es una puesta de ciertos elementos que puestos en una determinada manera configuran un sentido, se vuelven signos que pueden ser interpretados. Lo que pone de manifiesto la práctica performática contemporánea es que esos signos no pueden ser interpretados y que incluso no hay signos para ser interpretados. Entonces, por eso traje este pasaje de la fenomenología, ¿no? Para la fenomenología no hay un acto de interpretación, no hay un antes a ser leído, hay un acontecer y una presencia, un contacto con lo que ocurre. Percibir es percibir con sentido, todo es un acto dador de sentido. Una performance se construye y se da, aparece si alguien la está mirando, ¿no? Otra vez esta cuestión de la construcción de la mirada y otra vez esta cuestión de la teatralidad como acto, como proceso. Ese acto de mirar es un acto dador de sentido en sí mismo. Entonces, esto lo traigo porque muchas veces, quizás por el vicio que traemos de los estudios teatrales y los estudios literarios del siglo XX, buscamos muchas veces el sentido o el significado de las obras, y realmente lo que ocurre con las prácticas contemporáneas es que no trabajan en esa dirección, no porque no tengan un sentido, no tengan algo para decir, sino porque no trabajan en relación a una construcción en signos, como sí se trabajaba antes. De todas maneras, bueno, como dice acá Pavís, la semiología es una herramienta indispensable que siempre que esté articulada nos puede servir, ¿no? No digo que no, pero sí es importante nombrar esto porque no nos alcanza la semiología para entender las prácticas performáticas, eso es lo que quisiera dejar en claro. Bien, entonces, acá empieza a aparecer entonces alguna articulación teórica entre teatralidad y performance. El tránsito de los estudios de performance por América Latina no ha sido fácil, particularmente por los problemas con su correcta traducción, ¿no? Esto es un problema que tiene hoy en día la performance y que tiene incluso los estudios sobre performance. Esto que decía antes, artes performativas o performance, no hay una definición correcta. Digamos, cada autor y cada artista usa los términos que más o menos le cierran. Esto también tiene que ver con la posmodernidad. Entonces, la palabra actuación es generalmente la más apropiada para traducir el término performance a nuestro idioma. Según el caso, también es pertinente considerar el término acción. Una actuación, tanto cotidiana como artística, sugiere intencionalidad, un hacer que dice algo. La actuación no es necesariamente teatral en el sentido de un sujeto que representa a otro, pero sí implica un querer ser visto y escuchado, por lo tanto, un proceso de comunicación. Bien. Acá aparece otra de las cuestiones fundamentales de las que se habla en general cuando se habla de performance, que es la idea de cuerpo en acción, ¿no? La palabra acción en general es una palabra que se usa mucho para hablar de performance. Entonces, los artistas del performance usan como materia prima el cuerpo en acción, para lo cual en ocasiones recontextualizan las técnicas cotidianas del cuerpo para tornarlas significativas. Las artes escénicas son un entramado de acciones y actuaciones dirigidas a alterar tanto el cuerpo del actor como la percepción del espectador. De esto me interesaba que planteemos esta idea de recontextualizar las técnicas cotidianas del cuerpo para tornarlas significativas, ¿no? Porque de alguna manera estamos nombrando también lo que decíamos antes, de que no hay una técnica específica de la actuación que la convierta en performance, sino que pueden ser técnicas cotidianas del cuerpo que se resignifican a través de la práctica performática, ¿no? A través del contexto y a través del contacto con el espectador. Bien. Bien, y acá empieza a aparecer también otra cuestión que tiene que ver
con la disputa entre puesta en escena y performance. Un poco lo que yo planteé hace, lo que les comentaba recién, de esta idea de la puesta en escena como la puesta en signos, ¿no? La puesta en escena de manera tradicional, la puesta en escena como la conocemos, un director teatral que pone en escena un texto o una obra. Entonces, a partir de la última década del siglo XX se fue confirmando la tendencia al acercamiento entre puesta en escena y performance. Acá vamos a estudiar brevemente cómo estos elementos de la performance empiezan a ser parte de las puestas en escena teatrales y cómo el teatro también empieza a ser parte de la performance. La constitución del texto contemporáneo, la alteridad y el embodiment, literalmente la incorporación o la puesta en cuerpo, son los tres conceptos que va a manejar la puesta en escena contemporánea, que son extraídos de la performance. Entonces, estos tres elementos, tenemos la constitución de un texto contemporáneo, no es suficiente reconstituir una situación posible, es indispensable probar lo que la puesta en espacio permite como respiración textual. Fíjense, ¿no? Las palabras que usa. No es suficiente reconstituir una situación posible. Es indispensable probar lo que la puesta en espacio, no es lo mismo que puesta en escena, permite como respiración textual. Respiración textual está hablando de otra cosa, no está hablando de poner en escena un texto. ¿De qué manera se puede distribuir la palabra de modo diferente del discurso de los personajes? El actor, tanto como el espectador, ya no distingue lo que proviene de lo semántico de la frase y lo que producen el ritmo y el movimiento escénicos. Genera un placer inmediato e intuitivo del momento. Bien. La otra cuestión, el segundo punto de este cruce, de la autoridad a la alteridad. El texto ya no posee un centro indiscutible, hay que experimentar, por tanto, con su topología y con su atopía. El director, como el autor anteriormente, está sometido a una destinerrancia. Su destino es el de errar. Los lugares de indeterminación no están fijados por la historia, ya no se encuentran metatextos ready-made, armados fijos. La postmodern performance está acostumbrada a practicar la alteridad, ya que admite en su seno diferentes modelos culturales, distintas maneras de pensar y materiales heterogéneos. Presenta elementos sin buscar unificarlos. Esta idea de la autoridad, la alteridad, un poco también está relacionada a lo que hablábamos recién del significado, ¿no? No hay un sentido a determinar o a interpretar, sino que hay múltiples sentidos. Y por último, la puesta en cuerpo, ¿no? El embodiment es un término del inglés de difícil traducción, usamos la incorporación o puesta en cuerpo, concretamente el espacio está considerado como corporal o embodied, es decir, constituido por cuerpos atravesados por contradicciones sociales, densidades diferentes. El cuerpo es sentido por el actor y el espectador en sus cualidades de totalidad o de fragmentación. Es un cuerpo entero o fragmentado en pedazos. Bien. Entonces, ahora, habiendo hecho toda esta primera, voy a dejar de compartir, habiendo hecho toda esta primera presentación sobre el concepto de teatralidad y, bueno, puesta en escena y performance, lo que quisiera es compartir con ustedes el trabajo de tres artistas con los que yo tengo acceso, digamos, a conversar, así que voy a reproducir algunos audios de ellos, porque otra de las cosas que a mí me parece importante cuando hablamos de definiciones teóricas sobre prácticas artísticas, es considerar específicamente la palabra de los artistas, ¿no? Muchas veces ocurre que la teoría dice, da algunas determinaciones acerca de lo que es la práctica, y cuando vamos a analizar la práctica, lo que nos encontramos es cosas muy diferentes, o que ciertas categorías que nosotros creíamos que servían para analizar ciertas prácticas no sirven. Entonces, me interesa volver siempre a la palabra de los artistas para que puedan dar su percepción sobre la práctica y sobre su obra y lo que es para ellos la performance. Entonces, vamos a compartir. En principio voy a poner, voy a
reproducir unos audios de Galaxia y Mar, que son dos artistas a los que yo les pregunté específicamente qué consideraban ellas como performance, y me compartieron dos trabajos en particular, que ahora se los voy a mostrar. A ver, paren. Hola, Valen, ¿cómo estás? Bueno, te cuento sobre... Voy a compartir solo el sonido y después les voy a mostrar la obra. Hola, Valen, ¿cómo estás? Bueno, te cuento sobre esa obra. En abril hicimos una muestra en una galería y eran 9 piezas, 9 obras. Y una era esta, que era un tul bordado, que está explicado ahí en el certificado, con flores y demás. Y la obra de por sí se llama Para Rizo, como con un guiño a Paraíso, y Rizzo porque es el apellido de la persona a la cual debían regalarlo, Patricia Rizzo, que es una coleccionista, editora y demás, que es una persona que a nosotras nos apoya mucho, digamos, con nuestra carrera y nuestras obras, y nos parecía como un lindo gesto que un coleccionista o algún comprador de arte compre algo, pero para regalarlo a otra persona. Más también como un gesto también de agradecimiento a esas personas que nos apoyan. Y puntualmente elegimos a Patricia porque con ella, digamos, la técnica que usamos en esa obra, que eran hacer como florecitas con tules y caireles, ya la habíamos usado una vez para otra obra de ella, que eran unos guantes con una máscara, entonces nos parecía que tenía sentido. Es decir, que en la misma muestra estaba este certificado que te muestro al lado de la obra con un sobre de tul muy parecido a la obra, pero el que la compraba se quedaba solo con el certificado. La muestra igual duró 3 meses, no fue muy bien. Pudimos vender algunas obras, pero esa, si bien hubo mucha gente interesada, no se vendió. Y no sabemos bien si era porque había que regalarla o porque, no sé, whatever, o porque no tenía que ser. Pero igual la acción performática estaba bueno porque la gente cuando entendía esa obra, de hecho mucho que a los galeristas en principio no les cerraba porque es raro, porque qué sé yo, una persona va y le gusta esa obra y dice, ay, me encanta, sí, pero si la compras la tenés que regalar. Es como medio flashero, ¿no? Pero bueno, a la vez nos parecía divertido con Mari, era un riesgo que queríamos asumir que por ahí no se vendía, pero es también, viste, como pensar, bueno, tampoco una como artista puede pensar siempre y únicamente en la venta. Bueno, no sé, por ahí me fui un poco por las ramas, pero te quería contar sobre esa experiencia. Cualquier cosita que quieras, nos preguntás y te contestamos. Bien, esa es la primera obra que voy a compartir con ustedes de Galaxia. Bueno, como habrán visto, como habrán escuchado, la acción performática tenía que ver con algo que ocurría después de la compra de la obra, ¿no? Y esto me parece súper interesante para traerlo porque cuanto uno más intenta categorizar la performance, más se le escapa de las manos. Galaxia y Mar son dos artistas que trabajan la performance desde la actuación y desde el diseño textil. Y realmente esta obra en particular, que ahora les voy a leer el manifiesto que ellos me compartieron, me parecía súper clave para entender cómo se escapa de las categorías, ¿no? Les voy a leer. Para Rizzo, obra Performance 2022. Esta pieza está compuesta de dos partes, A y B. La A es un tul de 105 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, con flores de tul, mostacillas y apliques, y la B, que consta de este certificado y el sobre con flores de tul y mostacillas que lo contiene. Quien adquiera esta obra en un fantástico gesto deberá regalar a Patricia Rizzo la pieza A y conservar para sí mismo la B. La acción performática estará completa una vez que Patricia Rizzo reciba las flores de tul o pieza A. Patricia es curadora, editora, coleccionista y una espléndida personalidad del arte.
Además es parte de Membresías 1111, un sistema propio de coleccionistas que nos apoyan, y esta pieza está emparentada con una de sus últimas obras recibidas, una máscara y un par de guantes realizados con la misma técnica. En la persona de Patricia celebramos a todas las personalidades que dan vida a la escena del arte en Argentina en esta época en la que nos tocó vivir. Bien. Esto, digamos, sobre esta obra para Risso, que como verán excede hasta en términos de obra plástica, de obra performática y de obra escénica, ¿no? Pero bueno, de alguna manera es una obra performática, entonces me interesaba compartirla con ustedes. Ahora voy a compartir con ustedes otra obra de ella, de Galaxia y Mar, también acompañada por los audios en los que ellas cuentan. Bueno, y de esa foto te quiero compartir. Bien, ahí vamos. Un poco Galaxia y Mar son las artistas que yo elegí para la portada de este conversatorio. Así que, bien, ahí las tenemos. Tenemos su palabra, su voz. Ahí ustedes me dicen si se escucha. A ver. Que quizás te sirva y digo, wow, capaz que lo viste o capaz que es causalidad. Esa foto es como un registro de una performance que hicimos ese día, que igual era en cuarentena. Esta es la foto. Nosotras participamos de una primera edición que fue en 2020 de un proyecto que se llama Sos Único, Sos Únique o Sos Única, es Unic y una X al final, que es un proyecto que es para ayudar a las poblaciones y comunidades trans, travestis. Digamos, lo que se vende de esa obra va destinada para distintas asociaciones que ayudan a estas comunidades más vulnerables, y lo que hacían desde la gestión de ese proyecto era enviar a 17 artistas, entre ellas estábamos con Galaxia y Mar, éramos unos, y te enviaban un unicornio como de impresora 3D en blanco, y cada artista le ponía su impronta sabiendo que tenía que ver con esto, que los fondos y todo lo que se venda es para ayudar a la población travesti trans. Ahí vamos con otro de los audios donde las chicas explican la obra. Y a ver. Nuestro unicornio, o sea, viste, nosotros trabajamos mucho con lentejuelas, le hicimos tipo un catsuit, ahora cuando encuentre fotos te mando, le hicimos todo un catsuit de microtool y después lo bordamos con lentejuelas y le hicimos un cuerno más grande al unicornio, y ahí clavamos varios CVs de amigues, también no binarios o disidentes, que en algún momento tuvieron que escribir algún CV, como no ocultando quién eras, pero si no, viste, como, ¿cómo decirlo? Como lo que nosotros queríamos contar con esto, con esta obra, era que cuando vas a un trabajo te acepten tal cual como sos, que no tengas como que caretearla, viste, como para cualquier trabajo, que por ahí yo lo he vivido en un pasado, de ponerme más formal o de recogerme el pelo. Entonces la idea era como a través de los CVs chiquititos, todos clavarlos en el cuerno, porque el unicornio tiene un poder de como de transmutación, dice la leyenda, como del cuerno. Entonces era como eso. Era esa era la obra. Y ese día que lo venían a buscar al unicornio, nosotros hicimos toda una perfo medio ritual, porque nuestros perfos van un poco como del lado del ritual, que yo creo que eso también es como una diferencia más de lo que sería ficción, eh, de realmente cargarlo como de energía y a través de nuestro maquillaje, nuestro vestuario, como todo el hecho estético. Le hicimos como una perfo alrededor al unicornio antes de entregarlo y estábamos vestidos así. Fíjense ahí, ¿no? Esto último que dice Galaxia, que me parece súper interesante, que después hay otro audio en el que yo le volví a preguntar sobre esto.
esta idea del ritual, ¿no? Y de esta idea de cargar de energía esa práctica que es la de construir un objeto artístico. Entonces, todos estos elementos nos sirven para pensar la performance hoy en día, porque la performance, cuanto más la queramos categorizar en términos de materialidad, se nos escapa, y sí nos vuelve a atraer y a llamar en términos de eso que está ocurriendo, que quizás no podemos delimitar como categorías. Eso que está ocurriendo, lo que a ellas les ocurre mientras están cargando de sentido esas lentejuelas y llenando con todo lo que significa también para ellas esto que cuenta, ¿no? De los CVs, de presentarse en un trabajo, de tener que trasvestirse o de tener que cambiar su imagen personal para presentarse en un trabajo, todo eso que ella está cargando de sentido mientras genera esta práctica, ahí está, ahí podríamos decir que está la performance, ¿no? Les voy a compartir unos últimos audios. Para ir al grano de lo que me preguntas, la relación de perfo y ritual nosotros la vemos súper estrecha y también tenemos como un costado, no sé si esto tiene que ver como medio espiritual, por así decirlo, eh, de meditar y de creer en las energías y también de que al momento de hacer una perfo tomarlos muy en serio porque creemos que toda esa energía puede mm, eh, que de hecho es el arte así, ¿no? Como impactar en otra persona. Entonces puntualmente lo del unicornio también tenía una carga emocional que nos tocaba muy de cerca porque estaba hablando de las comunidades trans, de la posibilidad de buscar un trabajo y tener que caretear quién sos por un CV que te piden comillas buena presencia, que qué es buena presencia. Entonces esa performance de entregar el unicornio haciendo como un ritual también para nosotros significaba sanar todos esos CVs que hicimos teniéndola que caretear y también todos esos CVs que nuestras amigues nos dieron como cambiándolos, ¿no? Como siendo quienes son ahora y pudiendo conseguir trabajo sin tener que ser otra persona. No sé si me expresé bien. Eso por un lado. Bien, me parece que quedó bastante claro, que lo tocamos bastante el trabajo de Galaxia y Mar. De todas maneras, les voy a leer un pedacito de lo que ellos, de lo que ellas consideran que es la performance, como para cerrar el trabajo de ellos, y ahora vamos a pasar al análisis de otra artista. Dice, entendemos a la performance como un hecho artístico en donde se pone al cuerpo como eje para narrar una idea y expresarse a través de acciones. Para nosotras, el concepto performance está en construcción, si bien un hecho performático normalmente implica poner en el centro del cuerpo, una obra o un objeto puede también tener una intención performática. En nuestra primera muestra, una de nuestras obras de materialidad física textil tenía un giro performático, quien la comprara tenía que regalarla a otra persona designada por nosotras, que por la técnica y el contenido le da un significado y sentido a la obra. Como artistas visuales, la performance tiene una gran importancia en nuestro trabajo y nuestra obra, quizás porque ambas tenemos una cercanía a la expresión corporal, Galaxia desde la actuación y Mar desde el diseño y la confección de prendas. Sí vemos hibridación entre escénicas y plásticas, más en estos tiempos en donde las verdades o conceptos absolutos se desarman. Creo que ambas toman lo que pueden y les conviene de la otra, sin embargo también hay diferencias que creemos que se deben al contexto, museo, teatro, galería, subte y a la intención que tengan los artistas al momento de realizar el hecho artístico. Bien, bueno, espero que hayan disfrutado esta obra tanto como yo. Galaxia y Mar son dos artistas espectaculares que trabajan sobre todo en esta línea de la performance y la acción y el espacio, ¿no? Entonces por eso me parecía interesante traerla. Ahora les voy a mostrar el trabajo de otra artista que es absolutamente diferente a lo que acabamos de ver, sin embargo que también se configura como coreógrafa y performer. Entonces, les voy a mostrar el trabajo de ella y también les voy a compartir algunos audios en los que ella nos cuenta cuál es su definición de performance. Que como verán, esto que ya lo dije al principio, lo vuelvo a decir, para mí es sumamente importante compartir la palabra de los artistas desde la práctica y cuáles son sus reflexiones y sus teorías acerca de lo que están haciendo.
porque, bueno, como verán, los artistas todo el tiempo se están preguntando sobre lo que están haciendo y no hay categorías fijas sobre eso. Así que bien, vamos a compartir entonces un pedacito de la obra de esta artista. Se llama Yusamin, es coreógrafa, en este momento está en Europa, dicta clases de contact improvisation y su trabajo gira en torno a la expresión corporal y la performance.
Bien, y ahora, como habrán visto, bastante diferente el trabajo que propone Yusa en relación al trabajo de Galaxia de Mar. Les voy a compartir los audios en los que ella comparte cuál es su mirada acerca de la performance. Bueno, después vos contame qué pensás de la performance. Pero hay algo que me interesa a mí mucho como performer, o como performer, es el estado del intérprete, del performer, que siento que también es el estado de quien actúa o de quien danza. Es como un estado súper específico y una forma de estar que es una forma de estar súper específica. Es una forma de estar súper específica a esta expresión o a esta forma de arte. Perdón que me distraje acá, que me corrieron del lugar. Y ese estado es como un estado como súper específico, que es como entrar en otra forma de tiempo y espacio, en el que habitamos otros mundos, digamos. Por más de que lo que traigamos a la luz o lo de que estemos trabajando, poniendo en la mesa o expresando en la performance, no sea ficcional, yo siento que el estado ya es en sí ficcional. Bueno, ahí otra vez, ¿no? Fíjense cómo ella recupera esta idea del estado en el que el estado en el que está, en el que se encuentra el performer, ¿no? Como si pudiéramos decir que la práctica performática está ahí, digamos. Entonces uno diría, bueno, ¿dónde está la performance? ¿Dónde está ocurriendo la performance? ¿En el cuerpo del receptor? ¿En el cuerpo del espectador? ¿En el cuerpo del performer? ¿En el espacio? Por eso podríamos decir, bueno, que un poco volviendo a esto de por dónde empezamos, ¿no? El museo como territorio de las artes performáticas. ¿Cuál es el territorio para las artes performáticas? Realmente no lo sabemos, quizás es el propio cuerpo del espectador. Ahora les voy a compartir un último audio de Yusa y vamos a pasar a analizar la última obra. Y después creo que la performance lo que hizo fue dar más posibilidad a la gente de participar, porque, digamos, de hacer performance, porque siento que la performance habilita más como obras más cortas, tipo, habilita más la posibilidad de hacer performance, valga la redundancia, más cortas, en espacios que no son necesariamente los espacios del teatro. Entonces la performance es como una forma de escena que puede habitar cualquier contexto, me parece, ya sean intervenciones en la vía pública, en museos, en obras de teatro, en escenarios, digamos, en espacios de teatro. Bien, eso hasta ahí compartirles de Yusa, que reitero es coreógrafa, estudió en la Universidad Nacional de las Artes, se recibió de expresión corporal y en este momento se desempeña como docente y como performer, sobre todo en contact improvisation, que es una técnica súper interesante que seguramente la conocen y la han trabajado. Y por último, vamos a ver la obra de Valeria Robati, que es artista visual y archivista, de alguna manera, un poco, bueno, retomando un poquito, conectando un poco estas últimas dos artistas, lo que vimos del trabajo de Yusa, de alguna manera podríamos decir que es video performance, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre eso y una coreografía grabada? Bueno, hay un acto performático en el momento en que ella lo está grabando y hay un vínculo con la cámara que es diferente
que el que se establece en un videoclip, por ejemplo, ¿no? Y hay algo de ese vínculo con la cámara como archivo, como dispositivo de archivo, que es lo que va a retomar Val Robati y que ahora voy a compartir con ustedes, y que también tiene que ver con el pensamiento de la práctica como desde esta idea de lo performático. Hay algo que ocurre, que la obra podemos decir que está ahí en eso que está ocurriendo, y la cámara funciona simplemente como archivo. No es lo mismo que pensar que la obra es el producto de esa cámara, ¿no? Esa grabación, digamos, la obra es lo que está ocurriendo. La cámara simplemente registra. Bien. A ver, acá está. Les voy a compartir entonces un archivo donde vamos a ver la obra de Val, y les voy a ir leyendo lo que ella nos compartió sobre su obra. Bien, entonces acá lo que vemos dice registro de una acción, serie de fotogramas seleccionados, montaje y edición de escenas. A partir de un dibujo de mi niñez, redibujo mi casa con el cuerpo de la serie de acciones y ensayos frente a cámara. Esta obra se llama Caminar un dibujo, entonces nuevamente, ¿no? A partir de un dibujo de mi niñez, redibujo mi casa con el cuerpo, de la serie de acciones y ensayos frente a cámara. Archivo en fotogramas de video en otro espacio. Cuestión conceptual, términos o títulos. Ella acá me menciona que para ella es muy importante la cuestión de los títulos. Casi podríamos decir que la obra también está en ese acto de reconceptualizar, ¿no? Y de retitular una acción que es una acción cotidiana. Ella toma un dibujo de su niñez y lo camina. Y esa es la acción performática. Incluso la acción está en eso que ella elige decir que eso es una obra, ¿no? En esa acción de resignificar una práctica cotidiana, podemos decir que está la obra. Acá la vemos, esto es una serie de fotogramas de la misma obra. Caminar un dibujo, se llama esta obra. Ahí está, esto es lo que quería hacer. Bien, entonces la segunda obra que vamos a ver se llama Fachada, en relación al espacio-tiempo, espacio-acción, tiempo-espacio-acción, trabajar tratando de dibujar con un lápiz el contorno de la silueta de la sombra que produce la fachada de mi casa en la vereda. Un dibujo absurdo, porque todo el tiempo va cambiando el sol, y la fachada de la sombra lo evidencia, la sombra de la fachada lo evidencia. Se juega con la cámara de vigilancia de la casa y con otra cámara que ella dispone para registrar esta acción. Un lápiz sobre la vereda. Hay un intento absurdo de limitar algo que está todo el tiempo en movimiento, y eso se transforma también en una fachada, ¿no? Ella va a decir que el título fachada también refiere a este intento torpe y absurdo de querer capturar algo que cambia con el tiempo, que es la sombra que produce la fachada en la vereda de su casa. Entonces, en la medida en que ella con el lápiz intenta delimitar ese espacio que se produce a través de la sombra que produce la fachada en la vereda, da cuenta de lo absurdo de querer delimitar algo que se transforma en el tiempo, ¿no? Y esto otra vez, la acción performática, yo conversaba con ella y ella me decía, yo trabajo performance pero no trabajo con público. Entonces ahí ya, por ejemplo, entra en discusión muchas de las cosas que hablamos al principio de la conversación, ¿no? Entonces, ¿a dónde está la performance? De todas maneras, ella trabaja, esto es una acción performática, entonces ella me decía, yo no trabajo con público, el único testigo es la cámara. Y la obra se trata de ese registro que hace la cámara, que es un registro testigo, porque no hay edición, no es un registro de la misma manera que hace el cine, en la que la cámara tiene una función narradora, ¿no? Acá simplemente es un registro. El único testigo es la cámara, ¿no? Entonces ella después, a través de ese archivo, produce esta obra. Dice, ensayo de control, explora la noción del tiempo a través del registro de las transformaciones del espacio. Me interesa combinar aspectos que surgen del contacto de lo cotidiano y que aparentan ser contradictorios u opuestos. Adentro, afuera, arriba, abajo, lejos, cerca, sombra, luz.
acción, documentación. Esto es del año 2020. Salgo a la vía pública con un lápiz para ensayar algún tipo de control o mesura. La sombra es una proyección, una fachada, una silueta que se desdibuja y distorsiona. Es absurdo, pasa el tiempo y el espacio delimitado es otro. Bien, acá la vemos a través de la cámara de vigilancia. Ella va a trabajar con 2 cámaras a la par, una cámara que es de ella y la cámara de vigilancia de la casa, que va a ser de testigo también. Y acá tenemos otra vez el registro de la acción performática. Bien, y esta última de las obras se llama Señalando Casa. Esta participó de un proyecto que dirigía Jimena Brescia, que es el proyecto Pozo. Espacio en construcción por ser edificado, se instala al baldío, la ciudad, el no lugar, algo que empieza a crecer en los pastizales. Invito a mi madre, arquitecta, cuenta ella, a hacer una demarcación con palitos e hilos, medición exacta. Habitamos esa tarde las 2 juntas, con el cuerpo y usando de mediadores entre ambas la tensión del hilo, este dibujo espacial que termina cobrando cuerpo en el espacio efímeramente. Es más la acción que el resultado, sin público, lo hicimos como montaje. El dibujo tiene más que ver con la experiencia de ambas hablando y recordando ese hogar familiar que habíamos habitado juntas. Es decir, ellas van hacia un terreno en donde vuelven a reconfigurar el espacio de lo que fue su casa de la infancia. Señalan la casa con los espacios que ellas recuerdan, que ni siquiera es que reproducen el plano, sino que a través de lo que ellas recuerdan, juntas, madre, hija, artista visual, arquitecta, recuperan ese espacio con palitos y tensadores, hilos como tensadores. Dice, la instalación se realizó en un terreno ajeno, vacío, post-demolición. Aquel espacio, pronto a ser reconstruido, edificado, me hizo pensar en la construcción de mi propia casa natal. Invité a mi madre, que es arquitecta, a realizar una marcación, un replanteo básico como se hace en la arquitectura. ¿Cómo entendemos los espacios vividos más allá de la geometría y las medidas exactas? El dibujo espacial fue el final. El dibujo espacial final fue el resultado de una acción colectiva con 2 alteraciones significativas. La demarcación fue guiada por nuestra memoria corporal y ubicada en el terreno de modo tal que el acceso coincidiera con el norte, con la intención de señalar en dirección a la ubicación de mi casa real. Así, ambas casas quedaron enfrentadas, mirándose en la distancia. Las tensiones en la memoria y la fugacidad del tiempo de exposición se relacionan en un espacio que por un lado trae la construcción y por el otro todavía es ruina. Esto, bueno, como les comentaba, fue parte de Proyecto Pozo, jurado por Jimena Brescia, 2019. Ahí las vemos a ambas, y otra vez la cámara como testigo y como registro de la acción performática, ¿no? Entonces sabemos que ocurrió una acción performática porque hay un registro. Si no hubiera ese registro, no sabríamos si hubiera ocurrido. Bien. Y por último, voy a compartirles unas palabras de Val para que la escuchen, como escuchamos a todos, en las que ella también va a estar citando el texto. Ahí se los comparto. Que decía un poco lo siguiente. En su libro, Sueño, medida de todas las cosas, Lila María Feldman le dedica un capítulo al ensayo, lo que primero define como género literario en el que el pensar discurre ampliando territorios y corriendo fronteras. El pensamiento, cuando piensa escribiendo, ensaya. Y yo me preguntaba si ensayar es lo que constantemente hacemos, todos los días, insistentemente una y otra vez. Intentos por descifrar lo artificial y vital de lo cotidiano. La performance, suponiendo no el gran y amplio término, me permite investigar desde el lenguaje corporal la extrañeza y el absurdo, lo posible, probable, pero no certero. Entiendo dicha disciplina
más como una herramienta al alcance de la mano que como otra cosa. Es de las prácticas más cotidianas que encarnamos, como el hecho de tener un cuerpo y llevarlo a todas partes. No sé si es realmente así, pero este ya es un punto de partida que fuga en diversas direcciones. Desconocer el cuerpo como praxis involucrada en la invención de lo cotidiano. Es entonces que esto me brinda un marco de referencia dentro del cual moverme y ser con, no separada del resto de las cosas, con el tiempo, con el lugar, con la acción. Y en la práctica misma surge otro punto que fuga hacia la investigación sobre cómo las relaciones que mantengo, tanto con, desde, en, para el espacio, como con las personas y los objetos, modifican la percepción. Suelo documentar dichos ensayos audiovisualmente con la intención de generar un archivo distinto, compilar una memoria distinta a la experiencia cercana de poner el cuerpo en acción. En esa distancia, la proximidad con lo acontecido es otra. Encuentro en este recurso la posibilidad de volver a la documentación, revisar lo sucedido. Y ahí vuelvo, ¿no?, con la pregunta de acción, documentación, artificial, vital, cómo nos movemos. Se agrupa todo esto en un punto que se abre a la vez a las contradicciones de la vida misma y de las prácticas poéticas, ¿no? Mediando con lo ya hecho, investigo estas nociones que están súper relacionadas justamente a la búsqueda o posibilidad de representación. Bien, bueno, eso es todo. Ahí la escuchábamos a Val diciendo esto que me parece interesante como para cerrar, que es esta idea del ensayo, ¿no? Que nosotras lo estuvimos trabajando un poco, que para mí está bastante vinculada a la cuestión de las artes performáticas como las presentamos hoy, como las estuvimos analizando. La cuestión del ensayo como un espacio incluso para errar, ¿no? Un espacio para probar y un espacio abierto en el que podemos probar distintas materialidades, distintas textualidades, distintos cuerpos. Así que bueno, eso es todo, espero que lo hayan disfrutado y por favor me encantaría escuchar sus comentarios. Bueno, tomo la palabra. Primero, muchas gracias, Valen, por el recorrido, o sea, conceptualmente muy, muy rico, muy completo. Se me ocurren muchas cosas de todo lo que fuiste diciendo. En principio, en un momento hablaste de la cuestión de la legitimidad, ¿no? Y la cuestión de lo conflictivo, de entrar en crisis, y esta posibilidad de, o sea, pensaba en cómo las performances de los 60, 70, ¿no? Que empezaron a desarrollar sobre todo activistas feministas, ¿no? Mujeres, ¿no? En el campo que con su cuerpo podían expresar estéticamente, políticamente, social, en lo que querían poner ahí en comunión con otras personas, sin necesidad de tener un espacio delimitado al que quizás históricamente se les impedía acceder, ¿no? Entonces la performance como esa posibilidad de con solo tener tu cuerpo poder irrumpir, quebrar el continuo de un espacio cotidiano, ¿no? O sea el del espacio público, pero también pensando en los museos, ¿no? Porque, esa posibilidad me parece que es súper importante, porque si hablamos de que los territorios son móviles, son dinámicos, y son móviles y dinámicos en la medida de que hay conflictos y relaciones de poder que se van, o sea, relaciones de fuerza que se van ahí delimitando en esos encuentros, ¿no? Y cómo un cuerpo puede hackear muchas veces esas legitimidades de qué cuerpos pueden estar, o sea,
según las normas establecidas en determinado espacio, ¿no? Y cómo la performance puede ir hackeando esos momentos. Me parece que es re interesante, y cuando hablabas de legitimidad me venía toda esta cuestión. Sí, quizás la performance en sí no tiene un territorio que le es propio y asignado, sino que va, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero sí que va irrumpiendo en determinados territorios y los vas transformando y vas generando otras posibilidades de vínculos con esos territorios tan disímiles como pueden ser, ¿no? Eh, y en el museo, pensando en el museo como un territorio, también genera que esas fronteras sean móviles, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, hay una performance establecida para un determinado horario y los visitantes como espectadores llegan al museo a ver en ese momento una obra. Tampoco es lo mismo si esa obra irrumpe sin aviso previo. Entonces, cómo se van configurando distintos escenarios para el museo y distintas formas de relacionarnos con lo que, o sea, con la experiencia de que es estar en un museo, ¿no? Me parece que eso, como esta pregunta que vos hiciste al comienzo, de pensar si es que hay algún territorio para la performatividad, no sé, con todo lo que dijiste, puedo esbozar esa posible aproximación, no sé, como respuesta. Y algo que me parecía también muy interesante, sobre todo en el recorrido de lo conceptual de teatralidad, porque por ahí cuando nos acercamos a escritos sobre performance, suelen contraponerla, o no contraponerla, sino diferenciarla, porque como vos fuiste explicando, hay muchas interrelaciones, matices, pero que después se van alejando un poco con las determinadas prácticas, ¿no? Que van escapándole a las definiciones y a las delimitaciones. Pero por lo general, cuando leemos sobre teatralidad respecto de la performance, lo que muchos teóricos nos dicen es que se aleja porque se diferencia de la cuestión de la representación, que vos lo mencionaste ahí. Y me gustaría que hables, que por ahí comentes un poquito más, lo profundices un poco en la medida que puedas, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esta cuestión de la representatividad? Porque este concepto de teatralidad que nos presentaste también se fuga un poco de esa necesidad, sí o sí, de una representación, ¿no? Y de una ficción. Absolutamente, sí. Bueno, en principio quiero decir algo antes de que me olvide de esto que decís de cuáles son los cuerpos que pueden ser escénicos de alguna manera o cuerpos performáticos. Y si lo pensamos en términos de teatralidad, yo diría cuáles son los cuerpos que pueden ser mirados, ¿no? Como esta cuestión de la teatralidad como una construcción de la mirada y poder pensar en una ampliación de eso, de cuáles son las corporalidades que pueden ser miradas o que es interesante que sean miradas. A mí me hace pensar un poco también en esto que vos decís de la legitimidad, de incluso cuál es el rol del museo en ese sentido, ¿no? De cuáles son las prácticas que pueden ser mostradas o miradas en el museo, ¿no? Si el museo siempre se ha construido como legitimador, ¿no? De las prácticas artísticas y del archivo, sobre todo del arte plástico. Entonces, ¿cuáles son los cuerpos que pueden ser mirados? Me parece que es una pregunta interesante y que hoy está sumamente en disputa con todos los avances que hay sobre el análisis de las corporalidades. Eso por un lado. Y después, en relación a la representación, bueno, en relación a la representación, este es un tema amplísimo que a mí me parece súper interesante. Tiene que ver sobre, representar es volver a presentar, ¿no? Es como, bueno, de alguna manera es un cuerpo que está representando otro cuerpo, y ahí aparece la idea de la ficción, que obviamente en las prácticas performáticas desaparece, si bien hay prácticas performáticas que trabajan con ficción, y que trabajan con la idea de representación en términos de un cuerpo que está haciendo de otra cosa, digamos, un cuerpo que hace de otra cosa. La diferencia sería que la práctica performática
entabla un espacio otro y que eso ya se convierte en un espacio de alteridad, que es esto que mencionábamos antes, ¿no? Digamos, y un poco lo que dice Yusa en uno de los audios, la ficción está en eso que se está construyendo como espacio otro, no intrínseca en eso que se está contando, porque la idea de representación y la idea de ficción lo que traen consigo es la idea de una historia, la idea de un contenido, de un mensaje, de algo que se está contando, ¿no? Incluso en términos narrativos. Yo estoy haciendo, representando de otra cosa, estoy actuando como actriz, estoy representando un personaje. Bueno, la idea de personaje por supuesto que no está en performance, no aparece, no, digamos, y ahí hay una diferencia que es abismal con el teatro. No hay personaje, no hay situación, no hay construcción narrativa. Me parece que un poco tiene que ver con eso y con lo que se está contando detrás, esta idea del texto y de la representación, de la actuación como representación de algo que puede tener que ver con emociones o puede tener que ver con contenidos narrativos concretos. No sé si eso te responde o si querés que profundice un poco más. No, si responde, obviamente que sería re buena una profundización, quizás la dejamos para otro momento, no podemos pensar en otra actividad referida a esto y ampliar, como decís, da para mucho. Pensando en esto, sobre todo, bueno, también agradecerte que hayas traído la voz de las artistas con las que estuviste trabajando el análisis de las obras, porque, bueno, como decís, además, sí, la performance trabaja con el cuerpo de las artistas más que la voz es fundamental, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por eso. Y me quedé pensando sobre todo en esta obra de Val Robati, que es una de las que, o sea, bueno, también la de Yusa, el hecho de que esté frente a una cámara, ¿no? Y que entonces hay una mediación que se genera frente al espectador, digamos, ya no es un espectador que observa un registro, ¿no? De una acción, y ya no es ese espectador que puede estar en el mismo espacio que de performer, donde se puede sentir provocado, incluso incitado a tener una reacción ahí directa en el momento. Y todas las preguntas que se abren en torno al registro, y dónde está la obra, ¿no? Como vos mencionabas, está en el momento en que se realiza, pero ¿qué pasa con ese registro si lo pensamos en cuanto a las miradas, ¿no? Porque la mirada del espectador llega posteriormente al registro, o sea, con el registro, al momento en el que está frente a ese registro. Y todas esas otras decisiones que se toman, sobre todo porque Val me interesaba porque recupera el concepto de documentación y archivo, ¿no? Y para un archivo hay ciertas decisiones que quien genera y cuida ese archivo toma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué documentación se va a archivar y cuál no? Me imagino que de todo ese registro de la acción hay mucho que se pierde por decisión propia del artista que registra. No sé cómo vos pensabas todo ese proceso, porque sobre todo pensando en la mirada ahora del espectador que se acerca a ese archivo. Mira, yo lo que considero de esas obras que vos mencionás en relación al registro y a la cámara es un poco lo que yo mencionaba de cómo el cuerpo y esa acción que están llevando a cabo las artistas es en sí misma performática porque cuenta en sí misma con la mirada del espectador, que es una mirada que está, digamos, desfasada a nivel temporal, no coincide en el mismo tiempo y espacio. Esto, por ejemplo, en términos de Duati, que es este autor que yo les compartí, que habla de la matriz, la teatralidad como matriz poética, él va a decir que el teatro necesita del convivio, que el convivio es el cuerpo del espectador y el cuerpo del actor en el mismo tiempo y espacio. Esto él lo va a estudiar para analizar teatro, pero excede por completo la performance. Por eso yo les menciono estas ideas que después se van a caer, porque
digamos, si uno lo considera solamente en términos de convivio, se queda fuera muchísimas prácticas performáticas, nos quedan afuera. Y de todas maneras, lo que acabamos de ver, por ejemplo, el trabajo de Val y el trabajo de Yusa, son prácticas performáticas, no podemos decir que son otra cosa. Porque esto que yo les mencionaba, no es una edición de video, si bien hay un registro, hay un recorte de ese registro que se hizo, como bien vos decís, hay una decisión sobre qué archivo genero a partir de esa práctica que ocurrió. Eso tiene que ver con otro momento de la obra, que es el momento de mostrarla, de llevarla, digamos, a otros espacios, pero la acción que está ocurriendo, ellas ya cuentan con la mirada del espectador, aunque sea desfasada en el tiempo, y eso se trata de una práctica performática. No es lo mismo que decir, bueno, vamos a hacer un videoclip, por eso yo les decía, bueno, ¿cuál sería la diferencia entre eso que entre lo que vimos de Yusa y un videoclip de una coreografía? Probablemente está pensado en términos muy diferentes. La performer está pensando en esa acción como acción única en ese espacio, a pesar de que no tenga espectadores. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el trabajo de Val. El trabajo de Val es una acción performática, lo que ella hace con su casa. Ella está trabajando todo el tiempo con las dimensiones del espacio y del tiempo, y con la mirada del espectador, aunque sea una mirada desfasada. Entonces, para mí, en términos de convivio, esto que les digo de lo que este término que acuña Jorge Dubati, no nos sirve para pensar la performance. Perfecto, muchas gracias. Y ahí cómo juega la dimensión conceptual, ¿no? A la hora de estas construcciones. Sí, perdón, y por último, la dimensión conceptual y también un poco la dimensión de resignificación, ¿no? Esto que mencionábamos, de que el artista es el que dice esto es una performance, que es distinto a como se pensaba antes, que hay todo un aparato legitimador. Bueno, hoy la performance, los propios performers dicen yo soy performer y esto es mi performance. Y se trata de esto, y tiene estas reglas y estas categorías. Y ahí también hay mucho que pensar en términos de legitimidad y de, bueno, campo cultural, Bourdieu, etc. Pero digo, sí, un poco eso sería la idea. Bueno, muchísimas gracias, Juli, por tus observaciones y por haber sacado un poquito más de información a Valentina. La verdad que a mí me encantó la mezcla de presentación, la mezcla conceptual, imágenes, video y audio. Creo que es la primera vez que pasamos por todos los soportes a la vez. Creo que eso bien compactado va a quedar espectacular para el canal de YouTube. Me parece muy bueno para cerrar este año del eje de territorio y también un poco el inicio de cosas que vamos a ver el año que viene, que van a tener más que ver con esto que con los otros ejes de los otros años, pero sí con mucha coherencia de transición de uno u otro. Y bueno, agradecerle a Valen que siempre está colaborando con nosotros en conceptos, en palabras, en teorías y físicamente también, así que no va a ser la primera ni la última cosa que vamos a hacer. Así que nada, vamos a dar por cerrado los conversatorios 2022 y después estaremos actualizando todos los que tenemos pendientes para subir al canal, así lo dejamos bien completo y tabulado. Y bueno, el año que viene tendremos esta nueva oportunidad de tocar algún que otro tema con el tiempo. Así que bueno, les agradezco mucho, lo damos por cerrado. Gracias Valen, gracias Juli, y bueno, ya nos estaremos viendo en breve con alguna que otra propuesta del museo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.